Bendiciones y bienvenidos al canal de lectores de la Biblia. Y continuando nuestra lectura del libro de Deuteronomio, nos encontramos en el capítulo 21 con una situación muy específica, que era lo que tenían que hacer los israelitas si por casualidad se encontraban un cuerpo sin vida en el campo y no sabían quién había sido el culpable. Lo que tenían que hacer era llamar a los ancianos y a los jefes de Israel, calcular la distancia a las ciudades más cercanas, y los ancianos y los jefes de esta ciudad más cercana tenían que venir al lugar con una vaca, llevarla hasta donde se encontraba el cuerpo, luego ir a buscar a los sacerdotes, hijos de Leví, tenían que ofrecer la vaca en ese lugar y limpiarse las manos sobre este sacrificio, en señal de inocencia. Tenían que decir: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos han visto nada. Perdona a tu pueblo Israel, al cual has redimido, oh Señor, y no imputes la sangre inocente a tu pueblo Israel, y la culpa de la sangre les será perdonada. Después continúa con otras leyes. Por ejemplo, si cuando ellos iban a conquistar la tierra, cuando tomaban en cautividad a las mujeres, si por ahí alguien veía a alguna y quería que ella sea su mujer, tenía que cortarse el pelo, cortarse las uñas y llorar a su familia un mes. Después de ese mes la podía tomar por mujer, pero si la aborrecía después de ese tiempo, la tenía que ir dejar libre. No la tenía que vender como sierva ni como esclava, porque ya se había acostado con ella. Después habla un poco acerca de la primogenitura, que eso es interesante. ¿Qué pasaba si un hombre tenía dos mujeres y tuvo un hijo con la primera y tuvo otro hijo con la segunda? Dice que no podía pasar la primogenitura de el primer hijo al segundo, sino que con la mujer que haya tenido su primogénito, a esa persona le correspondía la doble herencia. Por eso era tan importante la primogenitura en Israel. Termina el capítulo 21. Si una familia tenía un hijo que era rebelde y terco, ya grande el hijo, y no quería hacerle caso a los padres, lo que podían hacer era traerlo a los ancianos y a los jueces de Israel y decirles lo que estaba haciendo esta persona, su hijo, que era un borracho y un glotón, y todo el pueblo de Israel lo tenía que apedrear. El capítulo 22 comienza hablando de cómo tenía que hacer uno si encontraba cosas perdidas de su prójimo. Y dice, tenía prohibido hacer como que no vio nada, sino que sí o sí se tenía que ocupar de estas cosas y hacer todo lo posible para que el que lo perdió lo pueda recuperar. Si la persona que lo perdió vivía muy lejos, lo tenía que tener en la casa hasta que esta persona lo pueda buscar. Después continúa en el versículo 5 hablando de que la mujer no se podía vestir como un hombre, ni el hombre se podía vestir como una mujer, porque cualquiera que hacía esto era una abominación al Señor. Mientras yo leía esto, me ponía a pensar cuáles serán los principios que define que una ropa es de varón y qué ropa es de mujer. Porque si bien estamos bajo un pacto distinto y una ley distinta y leyes distintas, estos mandamientos se los da Dios para separar a su pueblo de las naciones que lo rodeaban. No le daba de estos mandamientos porque quería agobiar a su pueblo con leyes sin sentido. Después continúa hablando de, también interesante esto, si alguien construía una casa con azotea, tenía que hacerle barandas para evitar que alguien se cayera y evitar así que se derrame sangre sobre la tierra. Después continúa el capítulo 22. Si un hombre se casaba con una mujer y después éste la aborrece porque piensa que ella no era virgen y la empieza a difamar, entonces tenía que traer los ancianos de Israel al padre de la joven, y si estos padres traían a los ancianos una ropa que era como la señal de que ella sí era virgen, entonces el que difamó a la mujer tenía que pagarle 100 ciclos de plata al padre por difamarla públicamente. Pero si en verdad ella no era virgen, entonces tenía que morir la mujer. En el versículo 22 habla de que si se encuentran a adúlteros, tanto un hombre como una mujer, tenían que morir los dos. Si un hombre abusa de una mujer en la ciudad y la mujer no grita, no dice nada, también los dos tenían que morir. Pero si la encuentran en un campo y le pasa lo mismo, entonces el que tenía que morir solamente era el hombre, porque la mujer gritó y nadie la pudo ayudar. Y termina diciendo que si un hombre se acuesta con una mujer que no estaba comprometida y son descubiertos, el hombre sí o sí tenía que pagar 50 ciclos de plata al padre de la joven y ella tenía que ser su mujer.
sí o sí. El capítulo 23 habla acerca de los que estaban excluidos de la asamblea del Señor. No podían estar ninguno que sea eunuco, ningún bastardo, ningún amonita, ni ningún moabita. Los amonitas y los moabitas eran dos naciones que rodeaban al pueblo de Israel en esos tiempos. Y Dios les manda que no tenían que aborrecer al edomita porque es tu hermano. Los edomitas son los hijos de Esaú, la nación que se formó de sus hijos. Y tampoco tenían que aborrecer al egipcio porque ellos fueron extranjeros en su tierra. Y para terminar, el capítulo 23 habla acerca del campamento cuando vayan a la guerra, que como Dios iba a estar con ellos, tenían que mantener a las personas puras y limpias ritualmente, que eso lo vimos con más detalle en el libro de Levítico. Y dentro de las cosas que destaca es que ellos tenían que tener como una pala para que cuando vayan al baño ellos tapen con tierra lo que hacen, porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a todos tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo, y él no debe haber nada indecente en medio de ti, no sea que se aparte de ti. Y termina dándoles instrucciones acerca de que cuando una persona vaya a la viña de otra persona, que podía comer libremente, pero no podía llevarse del fruto en un bolso, por ejemplo. El capítulo 24 comienza hablando del divorcio, de que si alguien se divorciaba de su mujer y esa mujer se casaba con otro hombre y ese hombre la volvía a rechazar, el primer hombre no se podía casar con esa mujer de vuelta. Después continúa diciendo que cuando un hombre se casa, que no tenía que ir a la guerra y que no tenía que imponerse sobre él ningún deber, sino que quedaría libre en su casa por un año para ser felices de la mujer que ha tomado. Después continúa hablando acerca de los préstamos. Ellos tenían por costumbre de a la hora de prestar algo, tomar algo como garantía de aquel a quien le están prestando. Entonces dice que si a la persona a la que vos le estás prestando algo es muy pobre, que lo que vayas a tomar de esa persona, en este caso si fuese una vestidura, que no se lo retengas por mucho tiempo, que antes de que se haga de noche se lo devuelvas porque él no tiene con qué taparse. Y después habla acerca de pagar bien a los empleados, pagarles en tiempo, especialmente a aquellos que son pobres. Si no, esas personas podían obrar a Dios y Dios se iba a enojar contra el empleador por no pagarles a tiempo. Después dice en el versículo 16 que los padres no iban a morir por culpa de sus hijos, ni los hijos por culpa de sus padres, sino que cada uno iba a morir por su propio pecado. Y finaliza el capítulo 24 recordándoles que cuiden del huérfano, de la viuda, del pobre, del forastero, cuando ellos cieguen su mies, su viña, que no busquen por todos los lados para que no quede absolutamente nada, sino que dejen, a propósito, sobras para que de ellas coman estas personas. Y para finalizar, el capítulo 25 empieza hablando de que si hay un pleito entre dos personas, al culpable no se le podía azotar más de 40 veces, y el versículo 4 dice que no se le pondría bozal a un buey que estaba trillando, o sea que no se le impediría al buey alimentarse mientras está trabajando. Continúa este capítulo con algo llamativo y extraño, la verdad. Ellos tenían por costumbre de que si un hombre que tenía hermanos estaba casado y este hombre murió sin tener hijos, el hermano que le seguía en edad tenía que sí o sí casarse con esta mujer y levantarle herencia a su hermano. Entonces pone el caso, ¿qué pasaba si ese hermano no quería? Entonces lo que tenía que hacer era llevarlo delante de los ancianos de Israel, y si ellos tampoco lo podían convencer de que se case con la mujer y le dé hijos a su hermano, la mujer tenía que venir delante de estas personas, tenía que sacarle una sandalia, escupirle en la cara y decir, así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano, y en Israel se le llamará la casa del de la sandalia quitada. Rarísimo. Y continúa este capítulo 25 hablando acerca de las balanzas justas, que a la hora de pesar, lo que se solía hacer en esos tiempos era como modificar el peso para así sacar ganancia a la hora de pesar distintos materiales para comerciar. Entonces acá les dice Dios que ellos tenían que tener balanzas justas. Y para finalizar, les dice que se acuerden lo que le hizo Amalek, que salió al encuentro en el camino y los atacó a los que estaban agotados por la retaguardia, cuando estaban fatigados y cansados.
Por tanto les dice Dios que cuando ellos tengan descanso de todos sus enemigos, tenían que borrar de debajo del cielo la memoria de Amalek. Quería compartirles algo que me llamó la atención en el versículo 5 del capítulo 21, cuando Dios menciona que los sacerdotes, hijos de Leví, que por su voz se decidiría todo litigio y toda ofensa. Ellos eran los que tenían que tener el rango de discernimiento más alto de todo Israel. Toda cosa difícil tenía que ser traído a estas personas. Por su palabra se decidía toda situación. Y eso me llevaba a pensar que Jesús nos llamó a nosotros columna y sostén de la verdad. Cuando el mundo no sepa a dónde ir, nosotros tenemos que llevarles a ellos la verdad, la palabra de Dios, y poder guiarles por caminos que les lleven por camino bueno, donde no tropiecen, donde no se lastimen. Nosotros tenemos que darles un fundamento firme para que no tengan más decepciones, más fracasos, más pérdidas. ¿Y qué fundamento más firme sino la palabra de Dios? Porque Dios mismo se encarga de respaldar su palabra. Así que importante pasar tiempo con la palabra de Dios, no solo para nuestras vidas, sino también para que seamos útiles nosotros en las manos de Dios en el tiempo que sea necesario. Bendiciones y paz del Señor.